El tema de hoy. Estudio 10. Excelencia y eternidad de la sabiduría. Proverbios 8, 1 al 36. En el capítulo anterior, Proverbios 7, 4, Salomón dijo: Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. A ese grado de confianza e interacción debíamos llegar con ella. En este capítulo de Proverbios 8, vamos a ver la personificación de la sabiduría. Hasta este momento Salomón solo nos la había presentado con todos sus beneficios y características, como algo importante a lo que debíamos acceder, buscar y amar. Ahora nos la va a presentar como una persona y creo que para ustedes va a ser una gran sorpresa, así como lo fue para mí. En esta ocasión vamos a iniciar con una lectura selectiva de capítulos, para descubrir a esa persona y después estudiaremos Proverbios 8 verso a verso. Para no cortar la narrativa, solo les indico los versos pero no los menciono. No clama la sabiduría, y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh, hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma, todos los que me aborrecen aman la muerte. Si no ha quedado claro o tenemos dudas, vamos al Evangelio de Juan. Juan 1, 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ya lo tienen. Bien, el Verbo es la palabra de Dios, es la sabiduría de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Los estudiosos dicen que, este es el capítulo más hermoso de este libro, y dudan que Salomón supiera que estaba siendo guiada su mano por el Espíritu Santo, para describir a nuestro Señor Jesucristo, 1000 años antes de su llegada a este mundo. La división o análisis de este capítulo lo vamos a realizar en 3 temas. ¿Quién es? ¿Qué hace la sabiduría? Versículos 1 al 11. Las características de la sabiduría. Lo que ella odia. Versículos 12 y 13. Lo que ella ofrece. Versículos 14 al 21. La sabiduría personificada en Cristo. Versículos 22 al 36. Proverbios 8, 1. No clama la sabiduría, y da su voz la inteligencia. La sabiduría habla, la prudencia alza su voz. Yo te pregunto, ¿la has escuchado? ¿Te ha llegado por algún lado? Que nos apartemos o nos hagamos sordos es otra historia, pero Dios nos ha estado hablando y nos dice por dónde. Proverbios 8, 2. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. Proverbios 8, 3. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Proverbios 8, 4. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, en las puertas. Dios ha estado en los cruces de nuestros caminos, en momentos cruciales de nuestra vida, en momentos bajos y altos,
frente a puertas que se nos abren y cierran, esos momentos van a llegar, que sigue, que tengas a mano esta herramienta. El pueblo de Dios deberíamos estar haciendo lo mismo. Vemos que algunas organizaciones, especialmente las que están trabajando entre los jóvenes, están llamando a las puertas de las casas para dar su testimonio personal. Y es positivo que expongan breve y abiertamente lo que creen, siempre y cuando no sean insistentes allí donde no se les quiera recibir, y actúen con buena educación y tacto. No es necesario que toques puertas, si tu familia te escucha, Dios está hablando por medio de tu boca. La sabiduría y la inteligencia expondrán su voz. Esto es lo que estamos tratando de hacer por este medio. Estamos tratando de enviar un llamado para que los jóvenes vengan a la escuela de la sabiduría, para que los adultos lleguen a la sabiduría por medio de Cristo. Para cualquier persona que quiera escuchar a la sabiduría. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Proverbios 8, leamos ahora el versículo 5 y 6 de Proverbios 8. Simples, discreción, y vosotros, necios, entrad en cordura. Proverbios 8, 6. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Le habla a los simples, le habla a los necios, le habla a todo aquel que quiera oír, y dice, oíd porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. El primer mandamiento es escucha, oye, oíd. El joven que sabe escuchar, sabe qué decir y qué no decir. Los versículos 7 y 8 de este capítulo 8 de Proverbios, dicen. Proverbios 8, 7. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Proverbios 8, 8. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. ¿Qué cuadro el que tenemos aquí? Muchas personas hablan de errores y problemas en la Biblia. Cierto joven vino un día y dijo, tengo un problema intelectual con respecto a la Biblia. ¿Y saben cuál era el problema? Tenía un problema con un pecado, que no quería dejar. Por la experiencia, hemos descubierto que si una persona tiene un problema similar con un pecado, y acude a Cristo con ese problema, con frecuencia esos problemas intelectuales se resuelven. Todos los que estudiamos la Biblia en algún momento, especialmente al principio, hemos creído ver algún problema, y aún hoy en día hay algunas cosas que no entendemos. Pero el problema, realmente, no se encuentra en la palabra de Dios. Él nos dice, porque mi boca hablará verdad, justas son todas las razones de mi boca. El problema está en la mente y el corazón del ser humano. Porque en las palabras de sabiduría no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Y la impiedad abominan mis labios. Y el versículo 9 dice. Proverbios 8, 9. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Va a ser algo sencillo, que apelará a las personas sencillas. Estamos muy agradecidos a Dios que no hizo que el Evangelio resultara atractivo nada más para personas de suma inteligencia. Si hubiera sido así, muchas personas habrían quedado apartadas de toda comprensión del mismo. Este es un mensaje que puede ser comprendido por todas las personas. Hay un pasaje muy interesante en las Sagradas Escrituras. Pablo nos habla al respecto en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3 versículos 13 al 16. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Pues bien, aquí dice que el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Entonces, podemos notar que el problema no existe en la cabeza, o en la mente, sino que es un problema del corazón. Hablemos directamente entonces, hagamos referencia a las cosas que nos tocan en nuestra vida diaria. No digamos que hay problemas intelectuales que nos mantienen alejados del Señor. El problema es que hay pecado en nuestra vida, hay cosas que no queremos cambiar. Si es así, entonces, usted no quiere inclinar su cabeza y su corazón, y acercarse a Jesucristo. Ese es su problema. Observe que cuando el corazón se convierta al Señor, ocurrirá algo sorprendente, el velo será quitado. Y los problemas se resolverán. La palabra de Dios es clara. El mensaje del Evangelio es tan sencillo que no puede ser mal entendido. Pero sí puede haber una resistencia intencionada, deliberada al Evangelio.
Y ese es un problema del corazón. Nuestra tarea consiste simplemente en difundir y enseñar la palabra. El Señor tratará con los que se resisten u oponen a ella. El Señor se encarga de tratar con esas personas. Él tiene formas de comunicarse, de llegar a cada persona en su necesidad personal. Su espíritu actúa hoy en el mundo, y Él puede llegar hasta los rincones más escondidos del ser humano. Allí donde se encuentra el verdadero problema que ata a muchas personas, y Cristo, por su victoria en la cruz, puede romper toda ligadura que impide que una persona acepte por la fe al Señor Jesucristo como su Salvador. Proverbios 8, 10. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Proverbios 8, 11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con ella. ¿Quién es, que hace la sabiduría? Cuando usted y yo llegamos a un punto, como le ocurrió a Job, en el cual vemos nuestras prioridades en su debido lugar y orden, cuando tenemos una evaluación correcta de las cosas de este mundo y somos conscientes de que la sabiduría es más valiosa que las piedras preciosas, entonces pondremos a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Recordemos que en Mateo 6 y 33, el Señor Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Parece un comentario simple, pero si el rico no sabe qué hacer con lo que tiene, eso es pobreza. Que de seguro tiene todo menos lo que no pudo comprar: la felicidad, la tranquilidad, donde dormir cómodamente, con la cabeza tranquila. Leamos ahora el versículo 12, que comienza a hablarnos de las características de la sabiduría. Proverbios 8, 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. La palabra de Dios nos presentará muy claramente que la sabiduría viene con la cordura. Sinónimos de cordura: prudencia, juicio, sensatez, discreción, reflexión, razón, vienen en paquete. Y hallo la ciencia de los consejos. Si algo bueno pasa por tu mente es el Señor trabajando. Sinónimos de consejos: lecciones, exhortaciones, recomendaciones, amonestaciones, recordatorios. Proverbios 8, 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco. Sinónimos de temor: recelo, espina, aprensión, prejuicio, sospecha, desconfianza, cuidado, prevención, duda, inquietud, suspicacia. El mal, el orgullo, la arrogancia y la mala conducta son cosas que Dios aborrece. Si le pertenecemos a Él, detestaremos también esas cosas. El orgullo tiene a algunas personas fabricando su dolor y su fracaso. Continuemos ahora con los versículos 14 al 16. Proverbios 8, 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Consejo, no solo el que hemos recibido sino el que podemos dar, este también viene de Él. Y el conocimiento da poder. Proverbios 8, 15. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Proverbios 8, 16. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Por la sabiduría reinan, pero reinan sin ella una vez que están en el poder. Daniel 4, 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Debemos ser conscientes de que Dios gobierna aquí en los asuntos de este mundo, indiferentemente de cuán impía sea una nación. Dios está en el control y su voluntad se está llevando a cabo. Él gobierna en el reino de los seres humanos. Y el versículo 17, nos dice. Proverbios 8, 17. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Salomón descubrió esta verdad en la primera parte de su vida. Descubrió que cuando buscó a Dios, Él le dio sabiduría, y él había buscado a Dios temprano, tan pronto como se convirtió en rey. Él supo que Dios le había dado una sabiduría única. Dios está preparado para darnos sabiduría si estamos dispuestos a cumplir las condiciones, buscar su palabra temprano, antes de salir de casa,
un estudio diligente y un amor por la palabra de Dios desde los primeros años de nuestra vida cristiana. Y dicen los versículos 18 y 19 de Proverbios 8. Proverbios 8, 18. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas, y justicia. Proverbios 8, 19. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Este no es un negocio lucrativo, no es en pensar me voy a aprender todos los versículos que hablen del dinero y me va a ir muy bien. No es capital en acciones, en bonos o en bienes inmuebles, sino hermosos dones espirituales que Él concede. Y sí, a Salomón lo bendijo con grandes riquezas materiales, pero cuando Salomón pidió la sabiduría, tenía un buen corazón, como el de su padre, no tenía un corazón lucrativo. Recordemos lo que nos dice Jesús en el Evangelio de Mateo. Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y sí, Él nos las va a dar, pero primero debemos tener un corazón agradable a Él. Proverbios 8, 20. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio. Proverbios 8, 21. Para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Las características de la sabiduría. Lo que ella odia. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco. Recordemos Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Lo que ella ofrece. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, hallo la ciencia de los consejos. Conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas, y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio. Para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Proverbios 8, 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Proverbios 8, 23. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Juan 1, 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 1, 2 al 5. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a el Padre, y él me será a mi hijo. Primera de Juan 5, 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Él fue engendrado, no en el sentido en que su vida tuvo un principio, sino en el sentido de ser una naturaleza y una sustancia con el Padre. Allá en la eternidad pasada Él era Dios, Él estaba en el principio con Dios. Él estuvo en un principio que no tuvo principio, porque en el principio era el Verbo. Él ya era tiempo pasado en el tiempo del principio.
Él es el único que puede aclararnos esto. El Señor Jesús dijo, en Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Nosotros no podríamos conocer al Señor Jesús, si el Padre y el Hijo no hubieran enviado al Espíritu Santo a abrir nuestros corazones. Una persona salva puede descansar en la persona de Cristo y adorarle. Estamos viviendo hoy en medio de una gran incredulidad, pero dejemos que el escéptico sea escéptico. Nuestra relación es una relación personal con el Señor Jesucristo, y Él es la palabra, el Verbo. Recordemos nuevamente Juan 1, 1, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¡Qué grandiosa declaración! Leamos ahora los versículos 24 al 27 de Proverbios 8. Proverbios 8, 24. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Proverbios 8, 25. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Proverbios 8, 26. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Proverbios 8, 27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Juan 1, 3 y 4. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Observemos la frase cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Es interesante que los científicos solían hablar de una tierra plana, pero Dios siempre ha dicho que es un círculo. Usted y yo vivimos en una tierra que es redonda, y estamos girando alrededor de un sistema planetario. Y pertenecemos a un sistema galáctico que es un círculo. Y todos estos círculos están girando alrededor. Continuemos ahora leyendo los versículos 28 y 29. Proverbios 8, 28. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Proverbios 8, 29. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Nunca se ha detenido a observar en la playa, y se ha preguntado por qué el agua no se sale de su lugar, no rebosa. ¿Por qué se queda donde está? Él dijo, cuando fijaba los límites del mar para que las aguas no transgredieran su mandato. Dios ha hecho la ley que mantiene el mar en el lugar en que se encuentra. Dicen los versículos 30 y 31. Proverbios 8, 30. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Proverbios 8, 31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Sin el Señor Jesucristo, nada de lo que fue hecho habría sido hecho. Todas las cosas fueron hechas por Él. Él fue el primogénito de toda la creación. Él es superior a toda la creación. ¿Por qué? Porque por medio del Padre todas las cosas llegaron a existir, porque Él es el Dios no creado, y Él se recreaba, disfrutaba delante de Él en todo tiempo. Estos maravillosos deleites y alegrías llegan hasta nosotros por medio de la asombrosa gracia de Dios. Y ahora los versículos 32 a 35, de este capítulo 8 de Proverbios, dicen. Proverbios 8, 32. Ahora, pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Proverbios 8, 33. Atended el consejo, y sed sabios, y no lo menospreciéis. Proverbios 8, 34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Proverbios 8, 35. Porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Qué significativas son estas palabras. El que me halle, hallará la vida. Si tenemos a Cristo, tenemos la vida. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Y el versículo 36, último versículo de este capítulo 8 de Proverbios, dice. Proverbios 8, 36. Mas el que peca contra mí,
defrauda su alma, todos los que me aborrecen aman la muerte. Si ustedes odian no aborrecen a Cristo, entonces aman la muerte. Pero si ustedes aman a Cristo, entonces aborrecen la muerte, y serán librados de la muerte eterna. Porque habrán establecido una relación con Dios al aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, y entonces y solo entonces, tendrán la vida eterna. Hasta aquí nuestro estudio del día de hoy. Dios mediante nos vemos la próxima semana con Proverbios 9. Que Dios los bendiga.